7:03. Le agradecemos la espera al abogado Stalin Zacoto, especialista en seguridad. Con él vamos a estar hablando acerca de un tema que le preocupa a la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con tantos detenidos registrados en el país en el marco de estos operativos de las fuerzas del orden, Policía Nacional y Fuerzas Armadas? Así también nos gustaría conocer sus criterios respecto a lo que se está haciendo en las cárceles del país. Comencemos por lo primero. Existen operativos por todos lados. Según las últimas cifras, hasta el momento han sido detenidas 2.763 personas luego de la declaratoria de conflicto armado interno, no internacional. A su criterio, ¿de qué forma tal vez se está planificando o conversando con la justicia para que el trabajo de policías y militares no quede en la nada? Abogado, bienvenido, buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días. A ver, vamos a ver. Es verdad que existe la cantidad de detenidos que tú has manifestado. Y también es verdad que fueron puestos a ese mismo número a órdenes de autoridad competente para que sean, digamos, que sometidos a un debido proceso. Y en el debido proceso, desde luego, es una garantía el tema de pedir la prisión preventiva, y desde luego ya queda en manos del juez si la da o no la da. Ahora bien, para pedir la prisión preventiva, desde luego tiene que haber y tienen que darse los requisitos que están establecidos en el COIP. Y si no se dan, desde luego, aunque la pida el fiscal, la prisión preventiva, desde luego el juez no la podrá conceder. Entonces, aquí se conjugan varios factores. Primero, que al momento de hacer la detención del ciudadano o del presunto ciudadano infractor, se le den al fiscal todas las condiciones necesarias para que él pueda pedir de manera definitiva la prisión preventiva. Y luego de que éstas sean presentadas y que sean sólidas, el juez, conociéndolas, en el momento de conocer la flagrancia, pueda dictar la prisión preventiva. Caso contrario, si no se dan esas condiciones, desde luego, el juez, pesándole mucho, y aunque él tenga el criterio de mantenerles detenidos, los procesados que tienen derecho al debido proceso pueden solicitar la sustitución de la prisión preventiva. Y en este caso es lo que ha ocurrido en una gran cantidad de personas que han sido detenidas y que desgraciadamente los jueces no han tenido los elementos necesarios para poder mantener esa prisión preventiva en firme. Por eso siempre decimos y hablamos de que tiene que haber una coordinación muy eficiente entre las fuerzas de refuerzo de la ley, es decir, la fuerza pública que está actuando en las calles, la fiscalía y desde luego con los operadores de justicia, los administradores de justicia, la judicatura. Tomen en consideración, no puede ser posible ni suceder que mientras la policía va a pedir el allanamiento de un lugar donde se sabe que existen elementos de la comisión de un delito, de la fiscalía se filtre información que les permita a estos bandidos darse a la fuga y finalmente no poder ser atrapados. Ese es un elemento que tenemos que ir luchando para ir rompiendo ese esquema. Y para el efecto necesitamos que los fiscales sean objetivos y más que todo rápidos para poderlo lograr los objetivos que son atrapar a estas personas. Ahora, y que bien, cuenten con las garantías también, abogado, porque tras lo ocurrido con el fiscal César Suárez, quien fue acribillado aquí en el norte de Guayaquil, ya se conoce, ¿no?, según medios argentinos, que habría conversado en esa misma jornada con la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, de Argentina, dándole cuenta de dónde se encontraban los familiares de alias Fito. Y mire cómo terminó. Y ahorita están en la virtualidad, las audiencias se dan de forma telemática, pero eso es suficiente como para que la Fiscalía también haga su parte en el marco de todos estos operativos de control de las fuerzas del orden. Mira, se dice
y esto es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Se dice que para que un abogado pueda ser eficiente un abogado en libre ejercicio, me estoy refiriendo, pues ser eficiente en el manejo de sus casos, un abogado no puede llevar más de 15 casos a la vez para poder ser eficiente al 100% en los mismos. Pero tú vas a la fiscalía y cada fiscalía tiene más de 4.000 procesos en cola. Entonces, una fiscalía está estructurada por el fiscal y dos ayudantes, y digamos que un pasante, entonces, o dos pasantes, entonces no es suficiente. Tenemos que empezar reconociendo que a la fiscalía hay que darle los recursos necesarios para que pueda ser eficiente y eficaz. Es decir, si nosotros en el sector privado decimos que para que un abogado sea eficiente no puede llevar más de 15 casos a la vez, la pregunta es cómo una oficina de fiscalía puede ser eficiente y eficaz llevando más de 4.000 casos y a su vez teniendo tan poco personal. Entonces tenemos que, yo creo que por la emergencia deberíamos declarar en emergencia a la fiscalía y dotarle de aquellos elementos, aunque sea de manera emergente o de manera momentánea, para ir saliendo de estos temas. Pero es muy importante esto porque son cuestiones que muchas veces se desconocen. Hay despachos que tienen 3.000, 4.000 procesos en marcha, pero hay despachos que tienen más de 7.000. Y ojo, no estoy diciendo que sea culpa de un fiscal determinado que está en ese momento en la titularidad de la fiscalía. Se trata de que son problemas heredados y que las defensas, valiéndose de todos los elementos que da el Código Orgánico Integral Penal, permite pedir una serie de diligencias que finalmente no se alcanzan a evacuar. Y entonces las investigaciones previas y las instrucciones se ven sobrepasadas en el tiempo que tienen que durar. Esto es muy importante porque si no le apoyamos a estas instituciones que son fundamentales para poder luchar contra el delito en sus diversas manifestaciones, de manera definitiva, el trabajo que hace la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se verá diluido en el tiempo y finalmente los resultados no van a ser los esperados por la ciudadanía y por el Estado ecuatoriano. Hablando de ese trabajo que puede quedar diluido con el paso del tiempo, si no existe esa verdadera conciencia de declarar en emergencia, por ejemplo, al Ministerio Público, a la Fiscalía General del Estado por el déficit de personal, hecho denunciado por la propia Diana Salazar desde que asumió el encargo de fiscal general del Estado. Oiga, lo propio podría ocurrir con lo que se está haciendo en las cárceles del país. ¿Por qué esas imágenes de PPL tendidos en el piso, ahora los vemos haciendo polichilenas, allí cantando el himno nacional? Esto de aquí es lo suficiente porque política de reinserción social, eso no se ha hablado nada en estos tiempos. Se ha hablado de la construcción de nuevas cárceles, de tal vez repotenciar las actuales, pero hay un grave problema de plata, de dinero, de ausencia de recursos en la caja fiscal. ¿Cómo hacer que lo que se está haciendo en las cárceles del país realmente sea integral a mediano o a largo plazo, según su criterio? Mire, usted ha dado la palabra clave. ¿Cómo lograr que lo que se está haciendo, lograr que sea eficientemente integral para la reinserción de estos individuos que en algún momento han quebrantado o han irrespetado las normas existentes? ¿Qué hacer? Bueno, tomarás en consideración que para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar de manera conjunta en el mantenimiento y restablecimiento del orden público interno, tuvo que dictarse un estado de excepción, porque sin el estado de excepción, de manera constitucional, las Fuerzas Armadas no podían participar. Entonces, una vez que se ha decretado el estado de excepción, las Fuerzas Armadas pasan a trabajar. Y haber declarado el estado de conmoción interna es lo que permite determinar y digamos que identificar correctamente el problema que vivía el Ecuador. Pues ya no se trataba de un problema de seguridad ciudadana,
esto era un problema de seguridad nacional. Y entonces las Fuerzas Armadas puso en marcha los planes que ya tienen preestablecidos para el mantenimiento del orden público en casos de actos terroristas. Y es lo que se está poniendo en este momento, digamos que en marcha. Y luego de eso tenemos que este estado de excepción va a durar exactamente 60 días. Luego de lo cual habrá que hacer un análisis de la situación actual de ese momento y determinar si el estado de excepción se lo vuelve a dictar para ampliar ese plazo o no. Y aquí hay un tema que es importante. El día de ayer veíamos en las redes sociales que los agentes penitenciarios denunciaban que sus canceles donde guardan sus pertenencias antes de ingresar a hacer su trabajo habían sido violentados, completamente todos. Entonces, miren, este tipo de control de manera definitiva hay que hacerlo, pero de manera definitiva también hay que tomar en consideración que este tipo de control hay que hacerlo con un delegado del SNAI estando presente. O sea, no se está diciendo que no se haga, se lo debe hacer, porque de manera definitiva se ha determinado por investigaciones que es a través de estos elementos funcionarios públicos que ingresan elementos prohibidos a los centros de privación de libertad. Pero también hay que hacer este tipo de control respetando los estándares de derechos humanos y de derecho a la condición de ciudadano. Yo no puedo ser sometido a un registro si yo no estoy presente. ¿Por qué? Porque se presta para poder indicar, en primer lugar, que si me encuentran algo que es ilegal, yo puedo argumentar, yo no lo portaba, yo no estuve presente, no hubo ningún testigo, lo hicieron entre ellos, eso no era mío, me lo montaron. Podría suceder. Entonces, hay que guardar ciertos esquemas, digamos, de condiciones que permitan que lo que se actúa funcione finalmente. Si hay un grupo de personas del mismo SNAI que están presentes en el momento en que se hace eso y se encuentra algo prohibido, desde luego servirá como elemento de convicción para decir, mire, nosotros hicimos este operativo debidamente planificado, en el momento del operativo estuvieron presentes tales personas y ellos pudieron ver cómo se encontraba el tema. Finalmente, refiriéndome a ese caso específico, imagínese que lo hacen a motus propio las fuerzas de refuerzo de la ley, pero lo hacen sin orden fiscal, lo hacen sin testigo. Finalmente, aunque encuentren lo que encuentren, no servirá de elemento de convicción para llevarlo ante la fiscalía, ante el juez, para que dicte una medida. Finalmente eso se quedará en el aire. Entonces, tenemos que guardar cierto respeto a las cosas que se hacen para que las cosas sean válidas. Entonces, mira, al principio de la entrevista tú me preguntabas, y bueno, ¿y qué hacemos con la gran cantidad de detenidos que tenemos? Y si les mandamos con prisión preventiva, ¿a dónde van a ir a parar? Porque finalmente tenemos una sobrepoblación en los centros de privación de libertad. Pues tendremos que mantener hasta este momento esa sobrepoblación, porque finalmente no hay otro lugar donde tenerlos que les preste las garantías de saber que no se van a fugar. Oiga, tomando en cuenta, abogado, tomando en cuenta sus palabras, ¿no? Ambos temas se relacionan, por eso se los propusimos a usted para analizarlos. Pero esto de aquí evidentemente no corresponde a un plan, sino una urgencia. Si no ocurría la toma de TC Televisión, no se emitía el decreto 111 y las Fuerzas Armadas no despertaban del sueño que tenían, ¿no? Porque este pedido ciudadano de que las Fuerzas Armadas salgan a brindarnos seguridad, a propósito de que no hay guerra, sabemos que constitucionalmente sus funciones son otras, ya hubo una enmienda a un artículo de la Constitución, debe haber una consulta popular para que se logre y se viabilice que salgan a las calles sin necesidad de estado de excepción. Pero tomando en cuenta sus palabras y su análisis esta mañana, todo lo registrado en estos días en el país no corresponde entonces al famoso Plan Fénix y lo más probable es que en el corto tiempo no dé los resultados esperados. ¿O estoy siendo demasiado pesimista?
Bueno, mira, dicen los resultados se tienen que ver al final del partido. Mira, en este sentido es importante tomar en consideración lo siguiente. Estábamos nosotros con un problema social en el Ecuador. ¿Y por qué es un problema social? Porque había una gran cantidad de la población que requería y exigía un cambio inmediato del statu quo existente. Entonces se dieron las condiciones para que el presidente decrete el estado de excepción y además declare la guerra interna dentro de la misma. Ok, cuando tú dices que tal vez no pertenece a un tema del plan Fénix, bueno, mira, habría que determinarlo al final, porque el gobierno nacional anunció que tenía un plan, el plan Fénix. También lo que hizo saber de ese plan es que a través de ese plan se pensaba dotar de todos los recursos necesarios a las instituciones encargadas del mantenimiento y restablecimiento del orden público. Sin embargo, de la parte que conocíamos y que se hizo público, de eso todavía no hemos tenido noticia, porque ya llevamos algunos días en el estado de excepción y necesitamos que lo que se ofreció se cumpla, es decir, que se equipe a la Policía Nacional, que se refuercen las unidades de inteligencia, que se refuercen todas las actividades que tienen que ver para mantener y restablecer el orden público y para reinsertar a aquellas personas que han sido infractores de la ley. Con eso nos quedamos, abogado. Muchísimas gracias por su análisis. Y para eso, para equipar a la fuerza pública, no hay billete. Por eso nos quieren subir al IVA, tema del que conversaremos en breves minutos. El abogado Stalin Zacoto, especialista en seguridad aquí en Buenos Días América. Gracias por sus aportes, abogado. Que tenga un buen día. Gracias, le agradezco mucho. 7:20. En breve vamos a conversar de economía, porque la Comisión Legislativa encargada de estar tratando estos temas relacionados con cómo se financia la guerra